Bienvenidos a esta profunda inversión teológica. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante, un recorrido que va desde los cimientos históricos más robustos de nuestra fe hasta la frontera más vertiginosa de la propia existencia humana. Y sinceramente, no estamos aquí para repasar datos fríos de un manual de historia, sino para contemplar un misterio vivo. Vamos a explorar cómo los evangelios no son meros documentos polvorientos, sino testimonios ardientes de una auténtica colisión cósmica. Así que preparémonos, porque vamos a desentrañar el significado del Logos eterno y cómo esa irrupción en nuestra historia nos empuja hacia el límite absoluto de nuestro ser, la escatología. Comencemos. De entrada surge una pregunta que, francamente, es abrumadora. ¿Qué sucede exactamente cuando el peso de la eternidad irrumpe en la inmensa fragilidad de nuestro presente? La revelación divina no es, ni mucho menos, un evento estático que se quedó enterrado en las arenas del siglo I. Al contrario, es como un choque de trenes constante. Es la colisión directa, urgente e insoslayable entre el Dios vivo y nuestra frágil existencia humana. Los textos sagrados no pretenden simplemente darnos información, su objetivo es transformarnos, sacudirnos literalmente hasta la médula. Y para comprender de verdad este impacto, primero tenemos que mirar a quiénes portaron esta revelación. Entramos en la sección 1, los 4 rostros del Evangelio. Vamos a ver el pilar teológico que sostiene toda esta majestuosa arquitectura espiritual. Merece la pena detenernos en esta cita monumental extraída de la Catena Áurea, esa famosa cadena de oro que recopiló Santo Tomás de Aquino. Aquí, grandes como San Gregorio Magno y San Agustín nos entregan un simbolismo místico y lleno de autoridad: el hombre, el león, el toro y el águila. Y cuidado, que no son simples adornos literarios. Mateo representa la humanidad y la genealogía. Marcos es esa voz implacable que ruge en el desierto. Lucas es el toro, símbolo del sacrificio sacerdotal. Y Juan es el águila que vuela a unas alturas vertiginosas, clavando su mirada penetrante directamente en la luz inmutable de la divinidad. Es una atmósfera espiritual verdaderamente insondable. Pero claro, cabe preguntarse, ¿cómo llegaron estas 4 voces hasta nosotros? Resulta que la metamorfosis del mensaje atravesó 3 etapas cruciales. Del año 1 al 30 tenemos la carne viva, la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Luego, durante unas 3 décadas, esa memoria se custodia celosamente en la tradición oral de una comunidad primitiva que era fervorosa y además perseguida. Finalmente, entre los años 60 y 100, bajo la guía férrea y la inspiración del Espíritu Santo, estos recuerdos tan vívidos cristalizan por fin en confesiones de fe maduras. Los evangelios pasaron de ser una experiencia histórica a convertirse en la brújula inquebrantable de la Iglesia. Ahora bien, algo absolutamente crucial que debemos entender es la enorme batalla que se libró por defender la verdad. Al contrastar los textos canónicos con los famosos evangelios gnósticos, salta a la vista que la diferencia no es un simple matiz de estilo, es una diferencia ontológica. Los canónicos provienen de testigos oculares del siglo I, asumen el realismo crudo, material, incluso sangriento de la encarnación, ofreciendo una salvación universal. Los gnósticos, por el contrario, son textos tardíos que promueven un elitismo espiritual tremendo, un dualismo que desprecia por completo la materia creada por Dios y ofrecen una especie de conocimiento secreto solo apto para los iluminados. La Iglesia defendió a capa y espada que Dios salvó al mundo metiéndose en el barro de nuestra historia material, no huyendo de ella. Pasamos ahora a la sección 2, el misterio del Logos. Habiendo pisado el terreno material de los primeros evangelios, vamos a dar un giro radical hacia las alturas teológicas de Juan. Aunque, claro, antes de echar a volar con el águila, tenemos que entender que los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos ofrecen una visión estereoscópica, muy terrenal y cronológica de Cristo. Mateo nos ancla firmemente en la profecía judía y en la fundación de la Iglesia. Marcos, con un ritmo casi frenético, nos empuja hacia el secreto mesiánica y la agonía de la cruz. Y Lucas nos abre de par en par las puertas a los marginados, todo guiado por la fuerza irrefrenable del Espíritu Santo. Ellos 3 nos construyen el relato histórico fundamental. Sin embargo, hay un dato que es sencillamente asombroso: el 90%. Sí, el 90% del Evangelio de Juan es material absolutamente único. No está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Pensemos en esto. Si los sinópticos son nuestro ojo derecho, el que nos da la forma y el movimiento de la historia, Juan es el indispensable ojo izquierdo. Es el que nos proporciona esa percepción de la profundidad teológica, permitiéndonos ver no solo las acciones del hombre Jesús, sino comprender quién es, eternamente, el Hijo de Dios. Y el núcleo absoluto de esa profundidad reside precisamente aquí, en el Logos, el Verbo, la palabra.
Juan no tomó un concepto filosófico abstracto de los griegos para dejarlo flotando en las nubes de la teoría. Que va, hace algo radical, algo que literalmente escandalizó al mundo antiguo. Afirma que el Logos, la razón eterna por la cual todo el universo fue creado, se hizo carne, habitó entre nosotros. Hablamos de la unión explosiva y definitiva entre lo divino inmutable y nuestra cruda realidad material. Dios no se limitó a pensar en la humanidad, acampó en nuestro propio fango. Esta brutal irrupción del Logos altera irrevocablemente nuestra trayectoria y nos lanza de lleno a la sección 3, escatología, el fin del tiempo y el horizonte último de la humanidad. Cuando escuchamos la palabra escatología, es muy normal que la mente se nos vaya enseguida a imágenes apocalípticas de fuego, meteoritos y destrucción mitológica, como en una película. Pero la teología moderna, con gigantes como Bultmann o Moltmann, nos dice algo infinitamente más profundo. La escatología es en realidad la intersección radical donde el futuro prometido por Dios actúa como un imán que atrae nuestro presente y lo transforma. No es solamente lo que va a pasar al final de los tiempos, es el ahora. Es una exigencia urgente de responsabilidad y a la vez una fuente inagotable de esperanza para nuestra vida diaria. Esta idea se ilustra de maravilla con la hermenéutica del filósofo Paul Ricoeur. Él nos enseña cómo interpretar los textos sagrados de una manera que descentra nuestro ego narcisista. Nos arranca de la tiranía del pasado, ese pasado freudiano, casi arqueológico, lleno de traumas reprimidos, y nos lanza de cabeza hacia la promesa de un futuro sagrado. Una verdadera lectura del Evangelio no nos deja mirando hacia atrás con resentimiento, en absoluto, sino que nos hace mirar hacia adelante, hacia la escatología, hacia la inmensa esperanza de lo que Dios está construyendo. Para captar plenamente el impacto de esto, es fundamental contrastar dos visiones, apoyándonos en la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann. Desde una visión secular y materialista, el futuro es un libro cerrado. Es un simple resultado predecible y mecánico de lo que ya se hizo en el pasado. Es una idea asfixiante, la verdad. Pero el futuro divino, eso es otra historia completamente distinta. Es una sobreabundancia de posibilidades. Es esa condición suprema donde Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Sin Dios, el mañana es solo repetición. Con Dios, el futuro desborda esperanza e interrumpe el ciclo de nuestro propio fracaso. Para entender las consecuencias de rechazar este futuro, entramos en la sección 4, Kierkegaard y la desesperación. Es el momento de sumergirnos en la crisis más agónica del alma humana. Leamos esta frase porque carga con un peso existencial sencillamente devastador. El infierno no es un lugar, sino un estado. Para la brillantemente teológica del siglo XIX, y en especial para el danés Søren Kierkegaard, el terror no está en fosos de azufre hirviendo o en demonios contridentes. El terror absoluto es la autoalienación. Es ese estado trágico en el que el ser humano, al apartarse de la fuente misma de su ser, convierte su propia identidad en una prisión perpetua. En otras palabras, nos convertimos en nuestros propios torturadores. Históricamente, la tradición teológica ha distinguido siempre dos tipos de castigo. Por un lado, tenemos la pena de sentido, que es todo ese castigo físico y corporal tan propio del imaginario medieval. Pero lo fascinante es que Kierkegaard aparta de un manotazo las llamas físicas para centrar toda su potencia analítica en la pena de daño, y este es el verdadero horror. Hablamos de un padecimiento psicológico, refinado, agónico y absoluto, que nace de saber que se ha perdido a Dios para siempre. Es la asfixia total del espíritu. ¿Y cómo ocurre esta caída? Bueno, es un proceso paso a paso, algo que podríamos denominar la ontología del infierno. En primer lugar, el espíritu humano, de forma consciente y voluntaria, consiente el desarreglo, dándole deliberadamente la espalda al Creador. En segundo lugar, al perder a Dios, se sufre la pérdida absoluta de lo posible. Y es que sin Dios no hay futuro, no hay alternativas, solo un muro impenetrable. Y en tercer lugar, se desemboca de lleno en lo que Kierkegaard llama la enfermedad mortal, el tormento indecible de petrificarse en la desesperación. Es la condena de ser incapaz de dejar de existir, la obligación de vivir eternamente nuestra propia muerte espiritual, ahogados para siempre por nuestro propio pasado irreparable. Llegados a este punto de tensión insoportable, entramos en nuestra última frontera, la sección 5, la urgencia de la decisión. Todo este vasto andamiaje teológico exige una respuesta. Hay un concepto verdaderamente fascinante en Kierkegaard, el instante, u Øjeblikket en su danés original. Nosotros no somos solamente polvo y tiempo biológico, somos una síntesis profundísima de tiempo y eternidad. Pero el detalle clave es que solo somos plenamente conscientes de esto en el instante. Es ese milisegundo de lucidez deslumbrante donde lo temporal y lo eterno colisionan violentamente en nuestro interior. Es el ahora definitivo, el momento exacto donde el Evangelio confronta cara a cara a la humanidad y exige una respuesta que, francamente, no se puede delegar ni posponer.
La inmensa magnitud de esa decisión cobra todo su sentido al comprender esta afirmación. La pérdida de Dios equivale, literalmente, a la pérdida de lo posible. Perder a Dios no es solo perder un consuelo emocional para los momentos difíciles, es que se cierre el universo entero. Es quedar atrapados en la asfixia de la desesperación. Por eso mismo la fe no es simplemente asentir con la cabeza una idea intelectual. La fe es una lucha desesperada, vital y apasionada por aferrarse a la posibilidad. Es reclamar con fuerza que, de la mano de Dios, nuestra historia aún tiene un futuro glorioso y totalmente abierto. Así que terminamos exactamente donde empezamos, pero ahora con todo el peso de la eternidad sobre nuestros hombros, enfrentando una pregunta final ineludible. Frente a la revelación asombrosa del Logos y asomados al precipicio de la desesperación existencial, en este mismo instante presente, que es a la vez temporal y eterno, uno se pregunta, ¿elegirá el alma humana ahogarse en la sofocante y mecánica desesperación de su propio pasado, o se atreverá a dar el salto de fe hacia la infinita y milagrosa posibilidad del futuro de Dios? La revelación ya ha sido entregada, la eternidad entera aguarda una respuesta. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda exposición de nuestro fundamento espiritual. Hasta la próxima.